Tema 2, geometría analítica. La geometría analítica es llevar las figuras geométricas, como por ejemplo la recta, la circunferencia, la elipse, a los ejes cartesianos X y Y, donde aquí van a tener estas figuras fórmulas. De eso se trata en síntesis la geometría analítica. Como primer subtítulo vamos a tener distancia entre dos puntos. Antes de realizar los ejercicios, vamos a hacer una demostración de la fórmula de distancia entre dos puntos. Si yo tengo en los ejes cartesianos X y Y dos puntos como este, a este le voy a llamar punto 1, a este otro punto 2. Yo quiero hallar la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Entonces esa distancia para mí va a ser la incógnita. Ahora, el punto 1 tiene tanto coordenadas en el eje X como en el eje Y, si hago sus coordenadas rectangulares. Aquí está X1, aquí está Y1. Lo mismo va a pasar con el punto 2. Si hago sus coordenadas rectangulares, aquí vamos a tener X2 y aquí vamos a tener Y2. Ahora, también desde este punto que he trazado hacia el eje, al eje Y, puedo extenderlo hasta tocar al X2. Se ha formado un ángulo de 90 grados y este segmento del punto 2 con este otro segmento justo forman un triángulo rectángulo. Ahora, como el punto 1 tiene sus coordenadas son X1 y Y1, lo mismo va a pasar con el punto 2. Va a tener X2 y Y2. Esas son sus coordenadas. Ahora, para demostrar, miren, vamos a hacer con segmentitos. Ustedes saben, miren, que este segmento es más grande, el X2, y este es el pequeño. Para obtener este tamaño, lo único que hay que hacer es restar el segmento más grande al segmento más pequeño. Solo esta parte te va a quedar, ¿no es cierto? Entonces una resta entre el segmento más grande y el segmento pequeño. Entonces voy a decir que esto es igual a X2 menos X1. O sea, este segmentito es este, ¿no es cierto? Este segmento se repite aquí. Entonces, ¿cómo obtengo este segmento? Restando el mayor al menor. Lo mismo va a pasar con el eje Y. Si yo tengo este segmento en el eje Y, voy a tener este otro pequeño en Y1 y este grande en Y2. ¿Cómo obtengo este segmento que necesito para el triángulo? Es otra resta. ¿Cómo? El segmento mayor menos el segmento menor. Si les resto esta parte, te va a quedar este pedazo que se repite aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser la distancia de este segmento? Va a ser Y. El más grande es Y2, ¿no es cierto? Y2 menos Y1. Listo. Ya tengo todo lo que necesita un triángulo rectángulo. A ver, veamos, ¿qué tengo? La distancia es la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es el segmento contrario al ángulo de 90 grados. También ya tengo los catetos. Tengo este cateto, que es Y2 menos Y1, y este otro cateto, que es X2 menos X1. Ahora, yo sé que por el teorema de Pitágoras,
hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o viceversa. Si yo reemplazo, ¿quién es aquí la hipotenusa? La hipotenusa es mi incógnita, que es la distancia. Y vamos reemplazando. Si reemplazo, voy a tener lo siguiente. La hipotenusa es d. Coloco d. d al cuadrado. Va a ser igual, dice, al cateto, cualquiera de los catetos. Pero si yo voy por el abecedario, voy a empezar por aquí. Este cateto es x2 menos x1 y todo al cuadrado, porque así me dice el teorema de Pitágoras. Más, dice, el otro cateto. El otro cateto es este segmento, ¿no es cierto? Entonces digo, el otro cateto es y2 menos y1 y eso al cuadrado. Finalmente, este cuadrado lo hago desaparecer afectando ambos lados con la raíz cuadrada. El cuadrado se simplifica con la raíz cuadrada. Y lo único que me va a quedar es que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y todo en raíz cuadrada, lo cual sería la fórmula con la cual vamos a hacer los cálculos respectivos de la distancia entre dos puntos. Ejemplo 1. Calcular la distancia entre los puntos punto 121, punto 264. Ya sabemos que esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Para saber cuál es cuál, en el punto 1 y en el punto 2 vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a colocar x, y, aquí también es x, y. Saben ustedes que en el par ordenado primero siempre es x y el segundo es y. Si es del punto 1, este es x1, y1. Si se trata del punto 2, este es x2 y este es y2. Ya hemos identificado quién es quién. Ahora reemplazamos. Digo, distancia es igual a la raíz cuadrada. Abro paréntesis. Y un detalle. En algunos textos puede ser que esté el y antes, el x después, pero eso no afecta nada. Es el mismo. Ahora aquí x2, dice, ¿no? x2 es 6 menos de la fórmula, eso cuidado que se confunde, este menos de la fórmula, x1 es 2, cerramos paréntesis, aquí me falta un cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadradito, lo aumentamos porque es el teorema de Pitágoras, y anotamos un cuadrado. Colocamos más, abrimos paréntesis, y2, ¿quién es y2? Es 4. Para eso nos sirve identificar, ¿no es cierto? Menos y1 es 1. Cerramos y elevamos al cuadrado. Y todo eso está en raíz cuadrada. Entonces voy haciendo los cálculos. Distancia es igual a 6 menos 2 es 4 y al cuadrado. Más 4 menos 1 es 3 y todo eso al cuadrado. Y todo en raíz cuadrada. Igual, y empiezo, ¿no? 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Lo sumo. Y eso es igual a 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Ahora me dirán, pero la raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. Solo vamos a tomar los positivos porque no hay distancias negativas. Este es mi resultado. Ahora graficamos. Graficando el punto 1, vamos a tener
que tiene coordenadas 2, 1, en x2 y en y1, para mí es fácil. ¿Por qué? Porque mi pizarra es cuadriculada. Lo mismo sus cuadernos van a ser cuadriculados. Simplemente vamos a hacer sus coordenadas rectangulares tanto hacia x como hacia y. Entre este punto nos indica que este punto 1 es de coordenadas 2, 1. 2, 1. Ubicamos el punto 2, 6, 4, en x6 y en y4. Del mismo modo, ubicamos, y aquí es, ¿no? Solo hacemos sus coordenadas rectangulares. Y así, al eje X también, ¿no? Listo. Ahora, ya tengo mi punto 1 y mi punto 2. El punto 2 tiene 6, 4. 6, 4. Unimos esos puntos y esa es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Listo. En este caso la distancia vamos a tener que es igual a 5 nos ha salido, ¿no? Aquí nos dice 5. Si yo veo, si he hecho mi escala, si mi gráfico está bien, tiene que darme 5. Miren, vamos a hacer la prueba, me he hecho esta ayudita. Hasta ahí es 5, ¿no es cierto? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ve? Tiene que medir lo mismo. Si ustedes han hecho a 1 centímetro, estos puntos, les va a dar 5 centímetros. Pero si han hecho 5 cuadritos, en 5 cuadritos también les va a dar, ¿no? Y veamos si sale. Aquí, ¿no? Y fíjense, justo sale 5. Con lo cual queda comprobado que esta distancia es igual a 5. Ejemplo 2. Hallar la distancia entre los puntos, dice A menos 3, 1 y B, 5, 7. Ahora, para saber quién es quién, me hago la ayudita, ¿no es cierto? Habíamos dicho, si es A, B, ya sé que A es primero y B es segundo, según el abecedario. Entonces, si es el primero A, entonces esto es X1, el siguiente es Y1. Si es B, es X2 y Y2. Ahora, reemplazamos en la fórmula de distancia. Digo, distancia es igual a la raíz cuadrada. Y voy reemplazando, abrimos paréntesis. X2 es 5, colocamos 5. Menos de la fórmula. Ahora menos lo voy a colocar con rojito para que se den de cuenta. Desde la fórmula. Ahora, menos 3 es X1. Entonces, eso lo coloco entre paréntesis. Menos 3. Y cerramos el grande paréntesis. ¿Sí? Y eso elevado al cuadrado. Un detalle. Este menos es de la fórmula. Y este menos 3 es del menos 3. Eso no se van a confundir. Más, digo ahora, más, abrimos paréntesis, y2, lo mismo, ¿no? 7 menos de la fórmula, ¿no? De la fórmula. Y y1 es 1. Y eso elevado al cuadrado. Y todo en raíz cuadrada. Y vamos realizando las operaciones correspondientes. Aquí 5, aquí menos por menos es más, entonces aquí es más 3 y eso elevado al cuadrado. Este paréntesis de adentro lo estoy haciendo desaparecer. Más, digo, 7 menos 1 es 6 y eso elevado al cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. La distancia va a ser igual a
sumamos. 5 más 3 es 8. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Sé que 8 al cuadrado es 64. Más 6 al cuadrado es 36. Y todo en raíz cuadrada. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. 64 más 36 es 100. Si saco la raíz cuadrada, en este caso es 10. Y ese es mi resultado. Ahora graficamos. Graficando, el punto A es menos 3, 1. Menos 3, 1. Para mí es fácil porque mi pizarra es cuadriculada. Para ustedes lo mismo, ya lo vuelvo a decir. Trazamos sus coordenadas rectangulares. ¿Listo? Este es el punto A, menos 3, 1. Siguiente punto. Nos indica 5, 7. El punto B, 5. Y aquí es 7. Hacemos sus coordenadas rectangulares, tanto hacia el eje X como hacia el eje Y. Unimos los puntos. Este es el punto B, 5, 7. Unimos. Ahí. Y esta es la distancia entre estos dos puntos, que en este caso nos indica que es 10, ¿no? Ahora, verificamos. Si han hecho una escala adecuada, debe medir 10. Fíjense, hasta aquí es 10, ¿no? Y voy ahí, y efectivamente es 10. Esta distancia es igual a 10. Ejemplo 3. Hallar la distancia entre los puntos A3, 5, B, menos 2, 3. Lo primero es identificar quién es quién. Si es del punto A, es como el punto 1. Entonces diría que esto es X1 y esto es Y1. Lo mismo, menos 2 es X2 y el 3 es Y2. ¿Listo? Ahora reemplazamos en la fórmula. Digo que la distancia es igual a la raíz cuadrada y X2, en este caso es menos 2, menos de la fórmula, eso no tienen que perder de vista, y X1 es 3, y eso elevado al cuadrado, más Y2, en este caso, es 3, el menos de la fórmula, y Y1 es 5, y eso elevado al cuadrado. Y todo en raíz cuadrada. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Menos 2 menos 3 es menos 5. Y eso elevado al cuadrado. Más 3 menos 5 es menos 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Distancia es igual. Toda base negativa elevado a un exponente par siempre es positivo, por lo tanto siempre va a ser positivo. Entonces 5 al cuadrado es 25. Lo mismo aquí, siempre va a ser positivo por el cuadrado, por la ley de signos. Y aquí 2 al cuadrado es 4. Y eso en raíz cuadrada. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 25 más 4. Es 29. La distancia es igual a, si realizamos con calculadora, nos va a dar que esto es igual a 5,3851,6 y así más decimales. Si yo quiero 2 decimales o 3 decimales, los redondeo. Simplemente hago lo siguiente.
Yo quiero dos decimales, en 5, me fijo en el tercer decimal. Si es mayor o igual a 5, hace aumentar en 1. Entonces, ya no va a ser 8, va a ser 9. 5,39. Ahora comprobamos graficando. Graficando estos puntos, voy a tener lo siguiente. El punto A es x3 y y5. x3 y y5. Ahí. Realizamos las coordenadas rectangulares. ¿Listo? Lo mismo hago con el siguiente punto. X menos 2 y 3. X menos 2 y 3 aquí. Hacemos sus coordenadas rectangulares, tanto hacia el eje X como hacia el eje Y. Este es el punto A de coordenadas 3, 5. Y este es el punto B de coordenadas menos 2, 3. Unimos. Y esa es la distancia. Ahora, si ustedes han hecho exactamente, no se han equivocado, han hecho lo más exacto posible, si es posible con un lápiz bien afilado, les tiene que dar 5, si redondeo un hito más, fíjense, esto me va a quedar 5,4 redondeando. Entonces, si ustedes han hecho a 1 centímetro, estos ejes cartesianos, tendría que darles 5 centímetros con 4 milímetros. Por ejemplo, yo he hecho mi escalita aquí, ¿no es cierto? De mí es diferente, porque es la pizarra. Entonces, fíjense, ahí es 5, y fíjense, es casi la mitad, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más, casi a la mitad está llegando. 5,4. Y se cumple. Ejemplo 4. Si A es 1,3 y B es 4K, hallar el valor de K para que la distancia entre A y B sea distancia igual a 5. En este caso es un problema de distancia. Como es un problema de distancia, yo digo, y me acuerdo la fórmula de distancia. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado, y todo en raíz cuadrada. Antes de empezar, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, dice a al cuadrado igual b. Para no alterar la ecuación, ambos lados, voy a afectar con raíz para que no se altere. ¿Está bien? Con raíz cuadrada en ambos lados. ¿Qué va a pasar aquí? Es que se va a simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada. ¿Y qué te va a quedar? Que a es igual a la raíz cuadrada de b. ¿No es cierto? Ahora, en resumen, es como si esta raíz al otro miembro de la igualdad se ha ido como raíz cuadrada. Este cuadradito, si ven así, por ejemplo, ahí al cuadrado es igual a b, de ahí hemos partido, ¿no ve? Más sencillo es decir que este cuadrado se ha ido al otro miembro de la igualdad como raíz cuadrada, porque al final llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Llegamos a lo mismo. Entonces puede decir también eso. O viceversa también, ¿no? Podemos decir que si tengo un raíz cuadrada de A es igual a B, ¿sí? Entonces, si es así, esta raíz cuadrada al otro miembro de la igualdad puede ir como exponente al cuadrado. Eso es simplemente, ¿no? Entonces, las raíces con las potencias se complementan, son contrarios. En un lado es raíz y en el otro lado es cuadrado.
En un lado es cuadrado y en el otro raíz. Entonces vamos a aplicar esto en este problema. Ahora, digo la distancia, pero aquí identifico quién es quién primeramente, ¿no? Aquí yo ya sé cómo marcarme, hace rato hemos hecho. Si es del punto A, esto es x1, el 3 es y1, en el B el 4 es x2 y en la incógnita K llegaría a ser y2. Además, ¿qué tengo? La distancia. Voy reemplazando en esta fórmula, ¿no? Entonces voy a decir, la distancia, en realidad si voy a reemplazar, la distancia es 5. Raíz cuadrada, abrimos paréntesis, x2 es 4, menos x1 es 1, y todo al cuadrado, más y2, en este caso es la incógnita k, menos y1. Y1 es 3 y todo eso al cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. Listo. Hay varias formas de solucionar. Esto es algebraico, esta solución, ¿no? Hay varios caminos. Hay que elegir el menos corto posible, no uno largo. Uno de ellos es el que voy a hacer. ¿Está bien? Lo primero es que esta raíz cuadrada, como habíamos dicho, al otro lado de la igualdad lo puedo pasar como exponente. Entonces sería 5 al cuadrado. La raíz cuadrada al otro miembro se ha ido como cuadrado. Es igual, digo, 4 menos 1 es 3 y 3 al cuadrado. Solo te queda 3 al cuadrado. Más, digo, aquí no puedo hacer nada todavía. Lo mantengo. K menos 3 al cuadrado. Listo. Estos cuadrados puedo desarrollar. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Más K menos 3 al cuadrado. Ahora me fijo bien. Si este 9 lo mando al otro miembro, solo me va a quedar este paréntesis que tiene el cuadrado. Y este cuadrado para que desaparezca, al otro miembro lo voy a mandar como raíz cuadrado, como está aquí. El cuadrado lo mando como raíz cuadrada. Ese camino voy a tomar. Más antes este 9 lo mando al otro miembro, el primer miembro. 25 con signo negativo, ¿no? Menos 9, igual. Aquí ya te va a quedar K menos 3 al cuadrado, lo que quería lograr, que solo esté este paréntesis en el segundo miembro. Si es esto, te queda 16, ¿no ve? Igual, aquí K menos 3 al cuadrado. Ahora sí, ¿no es cierto? Este cuadrado al otro miembro va a ir como raíz cuadrada. Entonces te va a quedar raíz cuadrada de 16. Es igual a K menos 3. La raíz cuadrada, aquí vamos a hacer aquí al ladito, de 16 es 4. Y eso va a ser igual a K menos 3. Y un detalle, la raíz cuadrada siempre tiene dos signos, uno positivo y otro negativo. ¿No es cierto? Ahora, yo voy a usar con el positivo, ¿sí? Con el más 4 vamos a usar. ¿Está bien? Si es así, digo 4 es igual a K menos 3. Este menos al otro lado va a pasar con signo positivo. Entonces va a quedar 4 más 3 igual K. ¿Está bien? Finalmente, si sumo, esto es 7, igual a K. Por lo tanto, K es igual a 7. Por otro lado, si quiero usar el signo negativo, el menos 4, voy a tener lo siguiente. Voy a decir menos 4 es igual a K menos 3.
menos 4 es igual, ahora aquí, en esta partecita, menos 4. Este menos 3 como más 3 igual a K. Si esto te va a quedar menos 1 igual a K. K es igual a menos 1. Ahora, fíjense, las distancias siempre son positivas, nunca son negativas. Entonces, K va a ser igual a 7. Este no tomo porque no hay distancias negativas. Entonces, ya he encontrado K. ¿Cuánto había valido K? Había valido 7. Entonces, aquí vale 7. Ahora, como hemos graficado hace rato, ustedes pueden graficar y encontrar la distancia de 5. Y tiene que cumplirse en el gráfico, como habíamos visto.